Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo que traer un top de curiosidades o tal vez cosas que no conocías acerca de lo que es el teclado de Google. En este caso, pues es este teclado que se llama Gboard, que algunos teléfonos ya lo traen incluido y si no, pues lo puedes descargar e instalarlo en tu teléfono para configurarlo, ya que está bastante bueno, tiene muchísimas funcionalidades que tal vez otros teclados normales no las tienen y es totalmente gratis, ¿no? Para comenzar este video, pues déjame mostrarte que este tipo de teclado tiene acceso a lo que es el historial de copiar y pegar, ¿no? O sea, acceso a lo que es el portapapeles. Supongamos que yo estoy aquí en esta aplicación de WhatsApp y pongo, por ejemplo, la palabra Google. Yo aquí la agarro, selecciono, la corto o la copio y ahora he escrito otra palabra como por ejemplo hablemos. Bueno, ahí está. Le doy aquí y la selecciono, le doy en cortar o en copiar y la primera palabra que yo copié o que corté ya no tengo acceso porque pues ya se reemplazó con esta segunda palabra. ¿Cómo podemos obtener acceso? Simplemente mira, vamos a darle en este botoncito de los 4 cuadraditos que tenemos aquí. Seleccionamos portapapeles y aquí tenemos todo el historial, ¿no? Tenemos la palabra que copié que es hablemos y la primera palabra que copié que es la de Google. Pero eso no lo es todo, sino que también te vengo a traer otras opciones. Por ejemplo, también podemos cambiar lo que es el tamaño del teclado. Si tu tamaño del teclado no te gusta porque está muy chico, está muy grande, está muy alto, está muy bajo, pues lo puedes cambiar de la siguiente manera. Pues le damos aquí en los 4 cuadraditos y tenemos dos formas. Bueno, una es cambiar el tamaño, que es esta que tenemos aquí. Simplemente le damos y podemos subirlo para tener un teclado más alto, por así decirlo, o ponerlo más arriba. Ahí está, mira, más o menos así sería. Podemos cambiarlo de lugar, aquí lo tenemos, que si lo queremos así, pero lo queremos más abajo o en medio o hasta arriba o más chico, más alto, o restablecerlo como lo teníamos en un inicio y nada más le damos en listo, ¿no? También tenemos la opción de hacerlo una opción de teclado flotante. Simplemente le damos en los 4 cuadraditos y le damos en la opción donde viene flotante. De esta manera pues tenemos este teclado aquí que podemos moverlo para arriba, para abajo. Esto yo lo utilizo más en una tableta, ya que como la pantalla es más grande, pues es un poquito complicado estarle moviendo el dedo, atinándole a las teclas, etcétera. Y ya teniéndolo aquí, pues lo podemos estirar o lo podemos hacer más chico, dependiendo pues de tú cómo lo quieras, ¿no? Pero bueno, como lo ven, aquí tenemos la opción de cambiar de tamaño o hacerlo opción flotante. Aunque si lo tuyo también es más como de ser un poquito más, dándole una diestridad a tu mano, o sea, tratando de escribir más de un lado izquierdo o del lado derecho, pues también tenemos esa opción, Sira. Normalmente le damos en los 4 cuadraditos y le damos en solo un lado o modo a una mano, no sé cómo lo ponga en tu teléfono. Le damos aquí y como lo ven, el teclado se va solamente hacia el lado derecho. Podemos cambiarlo hacia el lado izquierdo por si eres una persona zurda, podemos expandirlo, podemos cambiarle de tamaño, te digo, dependiendo pues de cuál mano sea tu habilidosa, ¿no? La derecha o la izquierda. Y aquí tenemos todo el teclado en la parte izquierda, lo podemos mover o lo podemos regresar a su tamaño original. Pero bueno, por si pensabas que solamente esto se iba a tratar de tamaño, de posiciones y así, pues no, déjame decirte que también tiene otras funcionalidades. Por ejemplo, si quieres escribir un mensaje en inglés, pero no sabes cómo sería la traducción o algún otro idioma, también tenemos la opción de poner lo que es el traductor de Google de forma inmediata, ¿no? En este caso tengo que detecte el idioma y todo esto me lo traduzca al inglés. Por ejemplo, vamos a ponerle, hola, esto es un video de YouTube. Le damos aquí y aquí vemos el mensaje traducido. Hi, this is a YouTube video. Pero igual lo podemos traducir, no sé, si no lo quieres en inglés, lo quieres en el alemán y aquí ya lo tenemos en alemán. No sé, lo quieres en japonés, en chino, en Beijing, birmano, bosnio, búlgaro, tenemos otras opciones, ¿no? Solamente lo seleccionas. Aquí tenemos la traducción al chino Han simplificado. Ya nada más le daríamos en enviar y el mensaje se enviaría en el idioma que nosotros hayamos configurado. Esto sin tener que abrir otra aplicación, ni estarnos cambiando, ni nada de eso. Simplemente desde el mismo teclado, con la opción de lo que es el traductor. Aunque de igual manera, si lo tuyo no es tanto como los mensajes traducidos, algo por el estilo y prefieres algo más divertido, también tenemos acceso a lo que es un amplio catálogo de los GIFs o las imágenes con movimiento, o no sé cómo lo conozcas tú, ¿no? Igual aquí lo tenemos, le damos en GIF y aquí tenemos imágenes en movimiento que podemos acceder de manera muy fácil, simplemente darle un toque y la imagen se deberá enviar. Bueno, aquí tenemos le damos en enviar como sticker, enviar como GIF o editar como GIF, le damos en enviar como GIF y ya se envía en automático. Bueno, obviamente siempre y cuando tengamos internet para que se envíe todo esto, ¿no? Y a la otra persona le llegará como un GIF. Y pues bueno, aquí lo tenemos.
Y bueno, pasando a un otro campo un poquito distinto a todo esto, vamos a pasar a lo que es la personalización del teclado, ¿vale? En cuanto a la personalización me refiero a lo que es cambiar el tono del teclado, o si quieres ponerle alguna imagen, ya sea de algún familiar o alguna caricatura o anime, lo que a ti te guste, puedes hacerlo. Esto directamente desde las opciones tenemos un acceso directo, que es esta como paleta de colores. Simplemente le damos aquí y podemos cambiar entre los diferentes temas. En este caso yo tengo el color dinámico, que cambia dependiendo de la aplicación, pero podemos ponerlo en un modo oscuro. Aquí tendríamos una visualización o una vista previa de cómo se vería todo esto. Podemos activar lo que son los bordes en las teclas, que así se vería más o menos el teclado, o quitarlas para que no se vea. Le daríamos en aplicar y quedaría listo, ¿no? Tenemos algunos tonos como por ejemplo rojo, verde, azul, blanco, etcétera. En la parte de abajo tenemos algunas imágenes o pues unas sugerencias, como por ejemplo estas imágenes de playa, algunos degradados de color, algunos gradientes de color. Y te digo, también puedes poner una imagen personalizada. Simplemente vas hasta arriba, aquí en el botoncito de más, te va a pedir selecciones alguna imagen de tu galería. Déjame busco alguna. Mira, suponiendo aquí ya encontré esta de un perro Shiba que tenía aquí en la galería, podemos hacerle zoom para que solamente se vea el perro, podemos hacerle zoom out, zoom in, lo que tú quieras, la ajustas como quieres, le damos en siguiente, así quedaría lo que es la imagen. Podemos subirle lo que es el brillo para que se vea más la imagen, o bajarlo un poco para que se vean más las letras. Le damos en listo y ya quedaría configurado lo que es nuestro tema o nuestra imagen como fondo del teclado. Solamente le daremos aquí en aplicar y aquí tenemos el teclado totalmente funcional, pues con la imagen de fondo que nosotros hayamos querido. Y bueno, pasando a otra funcionalidad, también tenemos lo que es el laboratorio de combinación de emojis. Te voy a tratar de explicar más con un ejemplo, porque puede que me resulte un poquito difícil de explicártelo aquí con palabras, ¿no? Pero bueno, el laboratorio de combinaciones, simplemente vamos a entrar aquí en lo que es el modo de emojis, lo dejamos presionado y al momento de seleccionar dos emojis o dos emojis, como los conozcas tú, nos va a crear una combinación de esos dos para que la podamos enviar como un sticker en WhatsApp o en alguna otra aplicación, ¿no? Suponiendo que yo quisiera, por ejemplo, esta carita como llorando y el símbolo del dinero, ¿no? Y en la parte de arriba me muestra una combinación de esos dos stickers o de esos dos emojis, que sería esta que tenemos aquí, la carita llorando con una lengua de dólar, aunque nos muestra algunos ejemplos en la parte derecha adicionales, ¿no? Ahora supongamos, nada más me parece que funciona con dos. Vamos a borrarlos. Ahora suponiendo que yo quiero enviar esta carita de corazones con una flama, por aquí vi la flama, aquí está, me crea la combinación. Aquí tenemos una flama con corazones, ¿no? Y nada más la enviamos y como lo ven, aquí ya se envía como un sticker. Ya lo podemos guardar en favoritos o lo que tú quieras, pero podemos combinar los emojis que nosotros queramos. Por ejemplo, no sé, tal vez la bandera de México y el corazón morado, a ver si me lo combina. Creo que no, no funciona, creo que nada más funciona con las caritas. Vamos a poner esta con la lengua de fuera y tal vez la bandera de México, no, con el corazón rojo. Y aquí tenemos alguna combinación, mira, está chistoso. Pero bueno, aquí como lo ven tenemos otra funcionalidad. Y pues bueno, estas y muchas otras más son funcionalidades que puedes encontrar en lo que es el teclado de Google. Y por si quieres cambiar lo que es el acceso directo aquí del apartado de aquí arriba, puedes hacer lo siguiente. Mira, supongamos que tú utilizas más lo que es el teclado flotante que la opción de GIF. Así que simplemente dejas presionado la opción de GIF, la arrastras hacia abajo y buscas el de teclado flotante y la arrastras hacia arriba. De esta manera cambia los accesos directos en tu teclado, dependiendo de lo que tú quieras. Te digo, hay muchísimas otras cosas más, pero este video sería muy largo. Pero son de algunas de las que te podría comentar por si te interesa este teclado, que te digo está muy bueno. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.